Buenas tardes, hoy es lunes 19 de septiembre del 2022. Alteramos la secuencia que venimos realizando desde el martes 14 de junio porque mañana, si Dios quiere, se están ultimando últimos detalles, voy a brindar por la coordinadora de asociaciones culturales sanmartinianas, por medio de ella, de la coordinadora, la licenciada María Alicia Timpanaro, una conferencia, una videoconferencia sobre el bicentenario del renunciamiento del general San Martín, efectuado en Lima el 20 de septiembre de 1822, luego del fracaso de la entrevista de Guayaquil. El general San Martín decide dejarle el campo libre, el campo de la gloria, a Simón Bolívar, para que termine la guerra de la independencia y comienza dejando el poder ante el Congreso peruano, y así comienza su exilio de las actividades como hombre público, como militar y como gobernante. De concretarse dicha videoconferencia, luego yo les voy a pasar el número de enganche que tienen para verla, si así lo quieren hacer. Bueno, pasando a otro tema, las noticias que son de público conocimiento del viejo imperio, que aunque ya no lo es, ellos les gusta decir que son como un imperio, procedentes de Londres. Ante la muerte de la reina Isabel II, bueno, su hijo mayor, un personaje muy especial, de casi 74 años, el nuevo rey, Carlos III, ha comenzado con algunos gestos no muy agradables, como por ejemplo que cuando estaba firmando un acta de un documento derivado de su asunción como nuevo monarca británico, había un tintero y muy molesto le ordenó a un ordenanza que se lo quite, porque él no lo podía correr, ¿no? Por las dudas. Y en estos días, en el chusmerío del barrio, nos enteramos que es un personaje muy especial, que le planchan todos los días el pijama, los cordones de los zapatos, que hay un sirviente que le pone 2,5 centímetros de dentífrico sobre su cepillo de dientes, él eso se ve que no lo puede hacer, que en el desayuno le tienen que llevar 2 cerezas o ciruelas, y que él solo come una. Entonces un día dice, ya que come una le ponemos una. No, bajó muy enojado para decir, yo quiero 2, porque yo elijo la que voy a comer. Bueno, ha tenido un problema con la firma de otro documento en Irlanda del Norte, porque la lapicera se ensució los dedos con tinta, y bueno, un escandalete. Y en Irlanda del Norte hay muchas actitudes del nuevo monarca y de su madre que los irlandeses no están conformes. Y curiosamente uno se viene enterando que quizás le ganen de mano a Escocia. Es posible que Irlanda del Norte se vaya del reino de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y se unifique con un país que en lo particular yo quiero mucho, la patria del almirante Guillermo Brown, Irlanda, cuya capital es Dublín. Y bueno, los escoceses también ven con la asunción del nuevo monarca que sus sueños independentistas se fortalecen, así que bueno, veremos qué pasa con el viejo imperio, que quizás se esté resquebrajando, pero mostrando un lado muy gris, muy triste del nuevo monarca. Me permito decirles que él y su esposa, la nueva reina consorte, 100 sirvientes, porque esa es la expresión que ellos dicen, ¿no? A su servicio. Y como él ahora, al ser el nuevo rey, pasa a heredar, digamos, toda la servidumbre que antes servía a su madre, pues a esos 100 sirvientes los echó. Los echó porque es un hombre pobre, solo cuenta con bienes, la corona de 98.000 millones de dólares. Bueno, ese es Carlos III.
que tiene las manos muy hinchadas. Estuve escuchando y viendo en la televisión algunos analistas que dicen que evidentemente debe ser muy amante de la sal en las comidas, y eso le está haciendo una gran retención de líquidos, que es muy peligrosa, porque este hombre va a cumplir en noviembre 74 años. Nunca trabajó en su vida, fíjense que ahora va a tener que empezar a trabajar y su salud no es muy buena. En fin, vayamos a pensar quizás que si no se cuida, y bueno, quizás dentro de poco tengamos otro monarca, ¿no? Porque este reino goza de muy buena salud. Pero como este señor, que ha demostrado algunos signos de despotismo, eso viene heredado de varias generaciones. Y ahora vamos a hablar de un antepasado de él, de un déspota, que fue el rey Jorge III de la Gran Bretaña. Ustedes recordarán que de 1756 a 1763, Gran Bretaña mantuvo una guerra con Francia, y desde 1762 a 1763 también contra España, llamada la Guerra de los 7 Años, en la cual resulta vencedora. Y ahí comienza a erigirse el Imperio Británico, ¿no es cierto? Porque conquistan el Canadá francés, el Alto Valle del Mississippi, ¿no? De ese entonces, el Canadá era este pedacito nada más, el Alto Valle estaba por acá, toda esta zona así celeste, ¿no? Estas son en amarillo tenemos las 13 colonias, y acá abajo en violeta la Florida española, ¿no? Y estos son los nuevos territorios. ¿Pero qué pasó con esos nuevos territorios? Para cuidarlos, para guarecerlos de la poderosa todavía que estaba aquí abajo, la Luisiana francesa, ¿no? Aunque estaban en paz, esto era peligroso, ¿no? Había que cuidarlos. ¿Y cómo se los cuida? Enviando tropas, muchas tropas. Enviaron tropas a América del Norte y tropas a la India. Pero había un problema. Todavía Gran Bretaña era pobre. O sea, no, todos esos nuevos territorios no producían nada. Entonces, claro, llevar tropas de su ejército a la India y América del Norte les costaba mucho dinero. ¿Cómo lo solucionaron? Muy simple, que lo paguen los habitantes de la India y los de América del Norte. En la India, si bien hubo revueltas, no tenemos gran conocimiento histórico de cómo fue, pero una de las armas que usaron fue la hambruna. La hambruna, directamente les confiscaban los cereales y gran cantidad de trigo, de arroz, perdón, y luego se lo vendían a precios exorbitantes. Y con eso fueron manteniendo sus tropas en la India y empezaron de a poquito a conquistar el gigantesco subcontinente, ¿no? Que en su momento no me voy a referir en detalle de lo que allí ocurrió. Así que por ahora contamos eso. Ya luego de vencer a los franceses en la India, comienzan a conquistar todos los pequeños reinos existentes por medio de la Compañía Comercial de las Indias Orientales y la corona británica, ¿sí? ¿Y quién pagaban esos ejércitos? El pueblo de la India, punto. Pero los colonos de la América del Norte, como eran ingleses, digamos, ¿no? Trasplantados desde Inglaterra en su momento, británicos ahora, digamos, a la América del Norte, la cosa fue diferente. Entonces les quisieron empezar a cobrar muchos impuestos, los que al principio los colonos, lo que vamos a denominarlos después estadounidenses, no vieron de mala manera, porque ellos pensaron, bueno, con los territorios que hemos conquistado al oeste, ¿no es cierto?, vamos a expandirnos. El rey Jorge III dijo, no, esos territorios son de mi propiedad, son de la corona, porque le habían dicho que había especialmente grandes extensiones de bosque con unas maderas espectaculares, ¿no? Que servían para hacer barcos y por supuesto muebles y todo ese tipo de cosas, pero fundamentalmente barcos, embarcaciones. Entonces, como Gran Bretaña comienza a avanzar como la primer potencia navegante del mundo, ¿no es cierto? Ellos van a ser bautizados la reina de los mares. Eso le vino fantástico, tener esa propiedad al rey. Entonces los colonos no pudieron extenderse hacia el oeste,
pero los colonos tienen que pagar la llegada de las nuevas tropas. Entonces, en 1760, este rey, Jorge III, mientras todavía estaban luchando en la Guerra de los 7 años, nombra a un primer ministro, ¿no?, llamado George Grenville, que era de extracción Tory, que hoy derivó en el actual Partido Conservador. Este señor Grenville sería una especie de Margaret Thatcher, ¿no?, para que ustedes me entiendan, ¿no? Un hombre bastante despiadado, bastante desagradable, que se podría decir, estaba convencido que si apretaba bien le podía sacar aceite a las piedras, ¿no? Entonces, impuestos. El sufrido pueblo británico, como estaban en guerra, bueno, en fin, estamos en guerra. Cuando terminó la guerra, en 1763, bueno, basta, ahora dejen de cobrarnos tantos impuestos. No. A los británicos no les cobramos más, a los de la isla, de Europa. Pero a los de las colonias de América del Norte sí, porque ahí mandamos grandes contingentes de tropas para ocupar territorios conquistados a los franceses. Territorios, vuelvo a repetir, que no podían expandirse los colonos, no podían ir hacia el oeste, estaba prohibido, como cuando eran territorios franceses. Pero eso sí, ustedes pagan la fiesta, pero no son invitados a la misma. Así fue que en 1764 el Parlamento, por orden del monarca, sanciona la primera de unas leyes impositivas que va a generar un tal mal clima que va a ser el fosforito que va a prender la mecha de la guerra de la independencia estadounidense, tema al cual nos vamos a referir en el día de la fecha. La primera fue la ley del azúcar, ese elemento que todos consumimos, los estadounidenses también, vamos a llamarlo así, para acotar, para que ustedes se vayan dando, les vaya sonando ese nombre, los habitantes de las 13 colonias, cuando ellos toman su té, ¿no?, que lo habían traído desde hacía 20 años desde la India y qué sé yo, como en todo el imperio ya británico, les cobraron unos impuestos terribles al azúcar. Los estadounidenses demostraron ya que eran gente de valía y dejaron prácticamente de consumir azúcar, o la trataban de comprar de contrabando en la colonia española que estaba al sur de todo, la Florida, y los españoles vieron una buena oportunidad de incrementar sus divisas y empezaron a sembrar caña de azúcar. Y también la traían desde Cuba y Puerto Rico. Pero claro, era relativamente, no digo fácil, pero se podía cortar la cadena de suministros por medio de los barcos o por medio del ejército británico. Entonces los apicultores estadounidenses se expandieron y empezaron a tener miel para endulzar sus tortas, en fin, todo lo que se usa el azúcar, todas las confituras. Pero así todo, muy pocos compraban el azúcar, que empezó a valer precios exorbitantes. Como eso le falló, no recaudaron lo que necesitaban para mantener las tropas, en 1764 sacan una ley en el Parlamento que se llama la Ley de la Moneda, ¿no?, para evitar que algunas transacciones medias pícaras que hacían en las colonias tuvieran el valor de la moneda. Todo se tiene que hacer, hoy diríamos, cash, con dinero constante y sonante, con libras esterlinas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los estadounidenses? Que ya ahí empezaron a ser particularmente muy rebeldes. Yo a esta etapa de la historia universal le tengo una gran simpatía y estuvieron fantásticos los norteamericanos, los estadounidenses. Así que todos tienen que ser por dinero. Bueno, si yo le compro a Jimmy una vaca, la vaca de Jimmy vale 2 libras. Si yo le pago 2 libras o 20 libras, vamos a poner un número, 20 libras, en una de esas tengo que pagar de impuestos 2 libras, o sea, me sale 22. Entonces, ¿qué hago con Jimmy? Le vendo la vaca, pero hablo con Jimmy y hacemos un trueque
él, en vez de darme, yo en vez de darle dinero, él en vez de darme dinero, me da madera, me da avena, me da, qué sé yo, no sé, un buey, 10 caballos, es decir, lo vamos arreglando, trueque, no pagar con moneda. Eso ya la cosa molestó, no me compran el azúcar, me hacen el trueque. Entonces, ya está. La ley de las estampillas, nueva ley para recaudar. Todo el mundo tiene que pagar, por ejemplo, si usted compra un libro, un periódico, qué sé yo, todo tiene un gravamen, una estampilla, ¿no? El estampillado fiscal, y es caro. ¿Qué hicieron los británicos de la América del Norte? Los estadounidenses, pues nos compraron más libros, leían diarios atrasados, o uno compraba el diario y se lo comentaba a todo el mundo. La recaudación por la ley de las estampillas fue un fracaso. Pero como ellos ya veían, los estadounidenses, que la cosa iba increyendo, cada vez sancionaban otra ley, ya la ley del azúcar, la ley de la moneda, la ley de la estampilla, para recaudar, y ellos la sabotearon a esas tres, pero avisoraron lo que se venía, realizaron un congreso en 1765, que fue el congreso en la principal ciudad de sus colonias, el Congreso de Nueva York, en que al finalizar ellos resolvieron que no se le podía aplicar ningún tributo votado en el Parlamento británico a las colonias, porque ellos, sus representantes, no habían tenido ni arte ni parte, eran convidados de piedra. O sea, ellos no tenían un representante en el Parlamento británico. Eso fue una muy buena jugada, porque ellos se remontaron a la Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿se acuerdan? 1260, el hermanito de Ricardo Corazón de León, de la época el que no existió, Robin Hood. Entonces, ¿qué dice? Que no se le puede tributar al pueblo ningún impuesto sin que los representantes del pueblo lo aprueben. Como los colonos no tenían representante en el Parlamento, esto es injusto. El hombre que los defendió fue alguien que ellos ya querían mucho, un ex primer ministro, Guillermo Pitt, que en el Parlamento británico dijo: los colonos tienen razón, ellos no tienen representación parlamentaria, así que todas estas leyes están mal sancionadas. Y por lo menos logró, con su accionar, Guillermo Pitt, derogar la ley de las estampillas. El estampillado fiscal no corrió más en las colonias, en las 13 colonias. Se mantuvo la ley del azúcar, que nadie prácticamente le daba cumplimiento, no consumían azúcar, y la ley de la moneda, que también con el trueque la seguían salteando, ¿no? Como lo quisieron tanto a William Pitt, Guillermo Pitt, y sancionaron una medalla, que es esta que les estoy mostrando en este momento, que ustedes verán acá que tiene una cierta similitud. Este signo, en este caso, es una espada, un apretón de manos y un gorro frigio. ¿Tiene algo que ver con nuestro escudo? No vamos a hablar de eso, pero sí les digo que tiene que ver. Quizás algún día pueda hablar del origen verdadero de nuestro escudo nacional. Pero ahora dejamos esto de largo. Pitt era el hombre, acuérdense que cuando la guerra de los 7 años, las milicias al mando del coronel George Washington conquistan el fuerte francés Duquesne, que los defensores habían quemado, erige una ciudad en homenaje en ese entonces primer ministro, que los había proveído de armamento, que es lo que ellos necesitaban, y esa ciudad se llamó, y se sigue llamando, Pittsburgh. O sea, Pitt no los defraudó. Pitt estuvo del lado de los colonos estadounidenses. Si bien la situación más o menos se calmó, va a pasar un hecho muy desencadenante de un lío que ya no pudieron parar más los británicos.
En 1767, este rey Jorge III, un déspota, como han sido la mayoría de los monarcas británicos, necesitaba dinero. ¿Necesitaba dinero para qué? Para la cacería del zorro, para hacerse otro castillo, para comprar o no sé qué, más joyas. Él necesitaba dinero. Él reinaba y no podía ser un pobre. Así que, ¿quién tiene que pagar mi fiestita?, dijo el rey. El pueblo. Y los colonos, eso, de la América del Norte, la verdad es que gente muy, muy molesta. Así que yo quiero que paguen. Entonces instruye a ese nuevo ministro de Economía, un tal Charles Townshend, un verdadero ultra exprimidor del pueblo, y este les impuso veladamente, como una extensión del impuesto a las estampillas, a todo lo que llegaba a la América del Norte, a las colonias, a las 13 colonias. Entonces tuvieron que tributar el plomo, con el que ellos fabricaban, entre otras cosas, las balas, el papel, los vidrios para sus cabañas, y el té, que era una bebida que conocida en la India por ellos, cuando conquistaron ese gran territorio, fue adoptada por todo el imperio, llamémoslo, como la bebida tradicional, es decir, como algo que acá nosotros tomamos mate. No estoy tirando ideas, por favor, no estoy tirando ideas, pero fíjense si acá un ministro de Economía, con cuestión de recaudar, aumentase el precio de la yerba mate a cifras exorbitantes, qué sé yo. 3.000 pesos el paquete de yerba, todo, la yerba podría valer 100 pesos y 2.900 serían impuestos, ¿no? Una cosa así. Vuelvo a repetir, no estoy tirando ideas, es por las dudas aclaro. La respuesta de los estadounidenses fue la misma que antes, fue peor. No consumieron más plomo, directamente lo contrabandeaba desde la Florida, desde la posesión española de la Florida. No compraron más ropa que venían de Gran Bretaña, las mujeres cosían sus ropas, las surcían, y era hasta un toque de distinción, estar, por ejemplo, yo con un saco remendado, un pantalón remendado, entonces me veían pasar, ese es un estadounidense, ¿no? Así, hay que demostrar, nosotros no compramos nada. Y para ellos, vuelvo a repetir, fue un decir, bueno, así estamos y así nos quedamos, pobre, pero no pagamos nada. Entonces se trabó todo, se trabó el comercio, no le compraban nada. El contrabando aumentó, ¿no es cierto? Y los británicos, la verdad, no sabían qué hacer con ese dolor de muelas que tenían con sus primitos, llamémoslo, los estadounidenses. Cuando los empleados de la aduana del puerto de Boston, en Massachusetts, que era uno de sus principales puertos, junto con el de Nueva York, quisieron traer gran cantidad de té para colocarlo sí o sí, directamente apedrearon a la aduana, a la compañía exportadora, todo, y obligaron a los barcos a volverse con el té. Nosotros no tomamos más té. ¿Y qué tomaban esta gente? Empezaron a tomar café. ¿Y de dónde lo tenían? Desde la Florida. O sea, fíjese cómo el contrabando, que a veces es nefasto, a veces es beneficioso. Para ellos fue beneficioso. Y tanto fue beneficioso que ustedes, si ustedes observan, de todas las viejas colonias que tuvo el Imperio Británico, es la única que el té no es la bebida trascendente, como acá sería el mate, ¿no? La yerba mate, sino el café, porque ellos lo consideraron que el café era su bebida revolucionaria. Como nuestra bebida revolucionaria, no sé si ustedes lo saben, ya se lo voy a explicar, es el chocolate. El chocolate, pero para eso ténganme paciencia, tenemos que llegar al tomo 2, todavía estamos en el tomo 1. ¿Qué pasó? La cosa en Boston se puso fea. Un día iba un pelotón de soldados británicos marchando, posiblemente a relevar a otro de un puesto que estaban custodiando, y era invierno, y nevaba. Y
un grupo de muchachos que estaban jugando, tirándose bolas de nieve, cuando vinieron pasar a los soldados con sus uniformes rojos, ¿no? Imagínense, rojo y blanca la nieve, no tuvieron más brillante idea que agarrar unas bolas de nieve y tirarle a esto. ¿Para qué? No sabemos si hubo una orden o que directamente un soldado se cansó del maltrato que recibían de los habitantes de esas colonias. La cuestión que alguien disparó y otros dispararon y eso se transformó históricamente en lo que se conoce como la matanza de Boston, ¿no es cierto? Y eso fue terrible. Mataron gente que les estaba tirando bolas de nieve, unos jóvenes. Creo que mataron 5, 7, no recuerdo en este momento el número. Fue un acto verdaderamente, una masacre, un acto verdaderamente, una cobardía, una irritación. Entonces, claro, cuando el gobernador general de Massachusetts envía un correo a su majestad Jorge III, le dice, mira, acá la situación se puso muy fea, está muy tirante, porque... Entonces el rey, ¿qué hizo? Sacó todos los gravámenes, al plomo, al papel, al vidrio, a la ropa, todo, pero dejó uno, el té. Y lo dejó como quien dice para no decir me vencieron, estoy derrotado, sino para mantener el derecho. O sea, lo único que pagaba mucho impuesto era el té, los demás eran chaucha y palito, como decimos nosotros, los argentinos. Así la situación se mantuvo en calma, ¿no es cierto?, hasta 1773. ¿Qué pasó en 1773? Pues, nuestra vieja conocida, la Compañía Comercial de las Indias Orientales, tenía un problema de caja. Claro, la expansión en la India, en América del Norte, guerras que también ellos habían participado al servicio de su graciosa majestad, le provocaron un rojo. Entonces, para conseguir nivelar sus cuentas, por supuesto, coimearon, vamos a hablar en criollo, a miembros del Parlamento, del gabinete y, según las malas lenguas, hasta el propio Jorge III. ¿Y qué lograron con ese cohecho? Que ellos tenían el monopolio de la importación del té a las 13 colonias de la América del Norte. Nadie previó, la verdad, los británicos, se les puede decir cualquier cosa menos que son tontos, pero ellos estuvieron muy tontos. Nadie previó lo que iba a pasar. Pero ustedes es como tirar nafta al fuego, y eso fue lo que hicieron. Llegaron los cargamentos de té a un precio muy bajo. De entrada los precios eran bajos para destruir el contrabando del café que venía de la Florida, y una vez destruido eso y afianzado bien todas las regulaciones, las tropas que iban a impedir eso, iba a aumentar el té a niveles insospechados. Una persona que se dio cuenta de lo que iba a pasar fue un patriota norteamericano llamado Samuel Adams, que dijo a sus amigos en Boston, acá va a pasar esto, primero el precio va a ser a la baja, una vez que eliminen la competencia vía contrabando, el precio va a empezar a subir, a subir, a subir, y vaya a saber a dónde llega. ¿Qué tenemos que hacer? Pues demostrar que nosotros no somos tontos. ¿Qué hizo? Él y un grupo de amigos se disfrazaron de indios. Se disfrazaron de indios Mohawks, y en plena bahía de Boston subieron a 3 barcos de la Compañía Comercial de las Indias Orientales, y en medio de la algarabía popular, como lo muestra este cuadro, ¿no?, que el cuadro se dice La destrucción del té en el puerto de Boston. Tiraron 343 cajas de té a la bahía. ¿Pero quiénes tiraron a la bahía? Los indios. Fue toda una broma, por supuesto, la gente se divertía, como ustedes ven en el cuadro, están vivándolos, están aplaudiéndolos, todo el mundo sabía que era Samuel Adams y sus amigos, pero supuestamente habían sido los indios. Para que cuando la noticia llegó a Londres, ya Jorge III dijo, bueno, basta.
con esta gente no se puede tratar más, mandó más tropas, pero muchísimas tropas, y dijo, bueno, las colonias van a tener que amoldarse, pagar todos los tributos que se deben de pagar, y si no, pelearemos, ¿no? Y ahí dijo una célebre frase, se ve que este muchacho habrá leído algo de historia de Roma, y pensó que él de alguna medida le llegaba poquitito así a la gran figura del general Julio César, porque dijo, ellos van a tener que, tendrán que someterse o triunfar. Eso recuerda la célebre frase de Julio César cuando cruzó un río del norte de Italia, el Rubicón, con sus legiones procedentes de las Galias, armados hasta los dientes, y sabiendo que con eso iniciaba la guerra civil contra el general Pompeyo, y dijo la célebre frase, alia justa est, la suerte está echada. Bueno, Julio César triunfó, Jorge III no va a triunfar. Porque, ¿qué va a suceder? Los estadounidenses, que habían luchado y habían luchado bien contra los franceses y los indios en la Guerra de los 7 años, cada vez estaban más enojados contra los británicos. Entonces, cuando empezaron a militarizar, primero Boston, porque ahí se produjo el arrojo de las 343 cajas de té a la bahía, los tipos dijeron, los estadounidenses dijeron, bueno, si hay que pelear, peleamos. Estaban decididos a defender su libertad, a muerte, ¿eh? Y eso, sinceramente, me encanta que lo hayan hecho, porque tuvieron el mismo espíritu que nosotros vamos a tener a partir de 1810, ¿no? Se acabó la monarquía, se acabó el reinado, somos nosotros, o nos ganan o ganamos, no queda otra, hay que pelear. Así va a empezar la guerra, y estos hombres, los estadounidenses, los voy a empezar a llamar desde este momento Minutemen, que fue una expresión que ellos mismos se pusieron. Minutemen significaban que eran los hombres que al minuto estaban en condiciones de ir a pelear. Entonces todos los colonos, ¿no?, empezaron a pelear, a una especie de guerra de guerrilla, guerra de milicia, bajo el comando de un hombre que ellos adoraban, que era el general George Washington, una persona extraordinaria, extraordinaria. No fue quizás el gran estratega militar para vencer a los británicos, porque fueron vencidos en diferentes luchas, y especialmente cuando llegó la ayuda procedente de Francia y España, ¿no? Pero sí que era un hombre carismático, un hombre valiente, un hombre que todas las tropas que habían luchado bajo su mando lo adoraban. Y un hombre que el destino, llamémoslo así, de alguna manera protegió. La capa que tenía el general George Washington, que lucían en esa época los grandes comandantes, está en un museo de Estados Unidos, que creo que, si no me equivoco, en la ciudad de Washington, en uno de los institutos smithsonianos de historia, y esa capa creo que tiene 13, 15, 20 agujeros de bala. O sea, él estaba en primera línea y le tiraron a matar. No le pegaron un tiro, jamás fue herido en combate. Y luchó, ¿eh? Y miren que luchó mucho. Bueno, yo no le voy a contar cómo fue la guerra, porque tiene momentos, empezaron mal, después fueron subiendo. Lo único que les digo, que la guerra empieza en un pequeño pueblito llamado Lexington, donde se envió una columna, británica a dispersar a un grupo de colonos que se habían autoconvocado, pero comenzó el combate. Los británicos combatían, acuérdense del primer general que vino a pelear en la guerra de los 7 años en la América del Norte, Braddock. Ellos seguían luchando de la misma manera, con formaciones estancadas, que marchaban al grito de sus oficiales. ¿Cómo luchaban los milicianos? ¿Cómo les lucharon los franceses y los indios a Braddock? Parapetándose atrás de los árboles con sus largos fusiles de avancarga,
y saliendo detrás de los árboles, ¡pah!, tirando, volviéndose a esconder y les dio resultado. Entonces ellos lucharon una guerra de desgaste, una guerra de guerrillas tremenda, y cuando vinieron los franceses, más los españoles, ayudando a la fuerza del general Washington, poco a poco la balanza se fue inclinando, se va inclinando, y en esta guerra, en que comenzó con el trabajo de los Minutemen, luego se va a formar el llamado Ejército Continental, que era un ejército que respondía directamente a órdenes del general George Washington. Pero los milicianos, que no estaban bajo sus órdenes, y las tropas regulares, que comenzaron a ser el Ejército Continental, seguían siendo los Minutemen, que luchaban como las guerrillas. Serían, para que ustedes me entiendan, como nuestros queridos y gloriosos gauchos de Güemes. Luchaban con lo que podían, luchaban con lo que tenían, pero luchaban. ¿Y cómo luchaban? Y los británicos empezaron a tener pánico y empezaron cada vez a encerrarse más, como vamos a ver cuando hablemos sobre la guerra de la invasión napoleónica a España, lo que pasó cuando nace el guerrillero con las tropas napoleónicas. Pero para eso faltan unas charlas. Se los comento nada más. Luchar contra una persona que no te da el frente, que no responde a un orden, sino que te ataca con lo que tiene en emboscada, conociendo el terreno, es muy dificultoso. En la historia estadounidense, la historia que se enseña en los colegios, se dice que hubo una señora que un día tuvo como una visión, que cómo podía ser posible que estando en guerra ellos lucharan contra Gran Bretaña con la bandera también de Gran Bretaña, porque eso era cierto. A nosotros nos pasó lo mismo, ya lo vamos a comentar, en nuestra guerra de la independencia contra España. Entonces esta señora, que fue la señora Beatriz Griscom, con la ayuda de sus dos pequeñas hijas, un día tuvo una visión y ella cosió y bordó una bandera, la bandera que iba a ser la bandera de Estados Unidos. Y esta señora, enterada de que el general Washington andaba por la zona, le hizo llegar un mensaje: general, estuvimos trabajando con mi hija, que si usted viniera, creo que tenemos la bandera que tiene que ser la de nuestra patria, ¿no? Y bueno, según la tradición, una hermosa, una tierna tradición, fue el general Washington a verla con algunos oficiales, y esta señora, Beatriz Griscom, con sus dos pequeñas hijas, le presenta la bandera al general George Washington. Esta es una visión hermosa, una visión como que muchas de nuestras maestras también en su momento nos enseñaron, que un día el general Belgrano, mirando el cielo, se inspiró en los colores. No es cierto, pero falta para ese momento. Ténganme paciencia. Porque eso que tan hermosamente cuenta la tradición de la señora Griscom, cosió y bordó esa bandera que va a ser la bandera de los Estados Unidos de América, no sé, perdónenme, no me cierra. Y menos me cerró cuando hice una comparación, un juego de espejos, con una bandera que nosotros ya conocemos. Y ahora paso a mostrársela. Un juego de espejos entre la bandera de los Estados Unidos de América y la bandera de la Compañía Comercial de las Islas Orientales. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Me parece que es hermosa la historia de Beatriz Griscom, pero no es cierto. Les dije que llegaron los franceses a luchar por la libertad. El primero fue un joven marqués, el marqués de Lafayette, que colaboró luchando contra los británicos en la victoria, y al obtenerse un par de victorias, la batalla de Saratoga, especialmente esa,
hizo que Francia le declarara la guerra a la Gran Bretaña para vengarse de la derrota de 1763, la guerra de los 7 años. Y ahí vinieron contingentes franceses, barcos franceses, y como Francia era gobernada por un Borbón y España también era gobernada por un Borbón, ellos tenían firmado algo que se llamaba el Pacto de Familia. El que toca a Francia toca a España, el que toca a España toca a Francia. Así que franceses y españoles se metieron en esa guerra, en la cual la verdad no sé para qué se metieron, pero se metieron, y eso la balanza la hizo inclinar rápidamente a favor de los estadounidenses, que van a vencer en Saratoga, ya lo dije, en 1777, y luego van a ir avanzando cada vez más contra los británicos. Como España se mete en esa guerra, y sabiendo que Portugal esta vez no podía ser ayudado por los británicos, porque estaba en guerra en América del Norte, luchando desesperadamente por triunfar, ¿qué hizo el rey Carlos III de España, que fue un gran monarca? Creó el 1 de agosto de 1776, o sea, casi ni un mes había pasado de la declaración de la independencia estadounidense, el Virreinato del Río de la Plata, cuya capital fue la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este virrey nombra a su mejor soldado, a nuestro querido y bien recordado Pedro de Ceballos, teniente general de los ejércitos de su majestad católica. Viene Pedro de Ceballos, con 10.600 hombres, armados hasta los dientes. Lo primero que conquista es la isla de Santa Catarina, el sur de Brasil, pasa a la banda oriental y se va contra Colonia del Sacramento, que logra sitiar y vencer en la quinta y última guerra que hubo sobre esa verdadera pesadilla de 1777, comenzada en 1680. España gana la quinta guerra y esta vez es la definitiva. No va a haber nunca más una devolución de Colonia. Colonia, cuya belleza, al final de mis palabras, ustedes van a poder observar por una serie de fotografías que yo obtuve en el 2010, cuando fui a dar la charla esa a la que me he referido, cuando conocí a el señor Rubén Corrado, que está buscando Lord Clive en las aguas de Colonia, ahí en la República Oriental del Uruguay. Bueno, como me refería hace unos minutos, porque hemos empalmado, Aramos dijo el mosquito, ¿no? Lo ha hecho Ignacio Araujo, ha empalmado el final de esta charla ahora. Yo pude sacar esas fotos de Colonia tan bonitas porque no había nadie. Me levanté temprano, como ya dije, y al no haber turistas, sinceramente tenía toda esa belleza a mi disposición y aproveché. Como dice el dicho, vi la oportunidad y aproveché. La guerra estadounidense, de la independencia estadounidense con la ayuda francesa y española, va a terminar con la rendición ante el general George Washington en Yorktown de las fuerzas británicas. Causó gran estupor lo que ocurrió, pero los británicos, con Jorge III a la cabeza, el rey dijo, bueno, suficiente, hemos perdido mucho dinero, basta, se acabó. Tenemos mucha tierra en todo el globo para ocuparnos de esas 13 colonias, nos vamos a seguir invirtiendo más tiempo, más dinero, más sangre en algo que no nos conviene. No nos quieren que hagan su vida. ¿Dónde se firmó la paz? Para humillación británica, los estadounidenses, para agradecer de alguna manera la decisiva ayuda francesa, pero que en la historia estadounidense siempre se omite la gran ayuda de España. No lo han hecho. Vaya uno a saber por qué. Ellos hablan solo de los franceses, de los españoles, mutis por el foro. La cuestión que Gran Bretaña reconoce la existencia de Estados Unidos
en Versalles, en el Palacio de Versalles, en las cercanías de París. Y bueno, ahí el enviado del rey Carlos III de España, que fue el conde de Aranda, Pedro Pablo Aranda y Bolea, fue un hombre con una visión extraordinaria de lo que iba a suceder. Yo me voy a permitir leer 2 párrafos de 2 cartas que él le envió al monarca español. La independencia de las colonias inglesas queda reconocida y este es para mí un motivo de dolor y temor. Francia tiene pocas posesiones en la América, pero ha debido considerar a España, su íntima aliada, que tiene muchas y desde hoy se halla expuesta a las más terribles conmociones. Desde el principio ha obrado Francia en contra de sus verdaderos intereses. ¿Qué de más próspero podría acontecer a Francia que ver cómo se destruían mutuamente los ingleses y norteamericanos que en una guerra de partido? La antipatía que reina entre Francia e Inglaterra cegó al gabinete francés, que olvidó que su interés consistía en permanecer como tranquilo espectador en esta lucha, y una vez lanzada en la arena, nos comprometió por desdicha a los españoles, a consecuencia del pacto de familia, a una guerra completamente contraria a nuestra propia causa. No es este el lugar de examinar la opinión de algunos hombres, tanto nacionales como extranjeros, en la cual estoy conforme, acerca de las dificultades que tenemos de conservar nuestro dominio en América. Jamás han podido conservarse por mucho tiempo posesiones tan vastas, colocadas a gran distancia de la metrópoli. Les recuerdo que estas expresiones se dijeron en 1780. Faltaban 30 años para el estallido de la Revolución de 1810, que prácticamente fue en toda la América hispana. En la segunda carta, el conde de Aranda habla de lo que va a ser Estados Unidos, esa pequeña nación, esa pequeña república que era una pequeña franja sobre la costa del Atlántico. Esta república federal ha nacido pigmea, por decirlo así, y ha nacido al apoyo de la fuerza de 2 estados poderosos como España y Francia para lograr su independencia. Tiempo vendrá en que llegará a ser gigante y a un coloso muy temible en aquellas vastas regiones. Entonces, ello olvidará los beneficios que recibió de ambas potencias y no pensará sino en engrandecerse. Su primer paso será el apoderarse de las Floridas para dominar el Golfo de México. Estos temores son, señor, le dice a Carlos III, demasiado fundados y habrán de realizarse dentro de pocos años si antes no ocurrieran otros más funestos en nuestras Américas. No solo predijo la revolución hispanoamericana, sino que predijo que ese gigante, ese coloso en que se iba a transformar los Estados Unidos de América. La verdad, al conde de Aranda, un visionario extraordinario, solo se le puede decir, señor, usted fue un brillante diplomático español. Lástima que el monarca no le hizo caso, no lo tuvieron en cuenta. Bueno, ¿qué pasó con Estados Unidos? En Estados Unidos, terminada la guerra, con la alegría de ese pueblo que con tanto sacrificio, más la ayuda francesa y española, lograron su objetivo. Como si ellos eran una república, bueno, pues bien, tenemos que elegir a alguien que nos presida. Y en una república, quien nos presida tiene que ser el presidente. ¿Qué otro candidato había más que el general George Washington? Ninguno. Entonces lo eligen por 4 años y lo reeligen por otros 4 años. Y cuando estaba por terminar su segundo mandato, el pueblo estadounidense dijo, no, que siga Washington, si es fantástico, y luego que siga y que siga hasta que se muera. Entonces Washington, que fue no solo un valiente militar, como ya lo he expresado, sino un verdadero hombre
que sabía pensar, un gran político, dijo, no, yo no voy a hacer eso. Yo me voy a mi casa, termino el segundo mandato y me voy. Porque lo peor que le puede pasar a un pueblo es creer que hay seres predestinados, privilegiados, fantásticos, que nos pueden conducir a la gloria. No, la mejor gloria que puede servirle a un país, a una república, es la alternancia en el poder. Que venga sangre nueva, ideas nuevas, bueno, eso lo sintetizó brillantemente el general George Washington en una nota con la cual él se despidió del pueblo de Estados Unidos. Y abusando de ustedes, de su paciencia, yo quiero leérselas, porque creo que vale la pena recordar a un hombre que pudo haberse quedado con el poder hasta que se muriera y no lo hizo. Dijo el general George Washington al despedirse de su pueblo en este documento fantástico que se llama La Despedida. Mi anhelo por vuestra felicidad me impide ofrecer a vuestra contemplación y recomendar a vuestra meditación algunas ideas que son el resultado de mucha reflexión. Os las ofreceré con libertad por cuanto son las advertencias de un amigo que se despide y que no puede tener interés en aconsejarlos mal. Si los servicios prestados por un gobierno han sido beneficiosos para la patria, deben recordarse y conservarse como ejemplo ilustrativo. La Constitución, adoptada por el trabajo de los habitantes libres, debe ser mantenida como cosa sagrada. No hay que andar toqueteando la Constitución, ¿eh? Ojo, ¿eh? La administración se señalará por la sabiduría y la virtud con que se ha desempeñado. Se debe desconfiar del patriotismo de aquellos que intentan debilitar los lazos. La base de nuestro sistema político es el derecho del pueblo para hacer o alterar sus constituciones de gobierno, pero la constitución que existe, mientras no se cambie por otro auténtico y explícito del pueblo, obliga a todos los derechos sagrados. La misma idea supone la obligación que tiene cada individuo de obedecer al gobierno establecido. Las combinaciones y asociaciones para que puedan servir a los fines populares están expuestas a que al tiempo y las circunstancias las conviertan en instrumentos poderosos, que sirvan a hombres ambiciosos, astutos e inmorales para destruir el poder del pueblo, usurpar la autoridad del gobierno y luego acabar con los mismos medios que los elevan a su injusta dominación. Una de las formas de asaltar el gobierno es minar o alterar la Constitución, con pequeñas reformas que debilitan la energía del sistema. Siempre que se proponga una reforma, hay que tener presente que el tiempo y la costumbre son tan necesarios para fijar el verdadero carácter de los gobiernos como de las demás instituciones humanas. La experiencia es la piedra de toque para probar la verdadera dirección del gobierno que existe en un país. La libertad hallará una guardia más segura en un gobierno en que los poderes estén bien distribuidos y arreglados. La libertad es una sombra cuando el gobierno es demasiado débil para resistir las empresas de las facciones, para contener a cada individuo dentro de los trámites que prescriben las leyes. En todos los gobiernos existe el espíritu de partido, pero en los populares se descubre en toda su extensión y ese es su peor enemigo. La perspectiva de la dominación de las facciones entre sí, agitada por el espíritu de venganza propio de las disensiones de partido que en diversos países y en diferentes siglos han existido y cometido los excesos más horrorosos. Es el despotismo, el más espantoso que conduce a algo verdaderamente que resulta formal y permanente. Los desórdenes y miserias que resultan disponen a buscar la seguridad y el descanso en el poder absoluto de un individuo que tarde o temprano aprovecha para elevarse sobre las ruinas de la libertad pública. La virtud y la moral son resortes necesarios que deben entenderse a toda clase de gobierno. La opinión pública debe ilustrarse en esos principios. El crédito público debe mantenerse como manantial importante de la fuerza y la seguridad. Uno de los medios para conservarlo es hacer de él el uso con el mayor
la parsimonia posible, cultivando la paz para evitar los gastos, sin olvidar que los gastos efectuados para preservar el peligro evitan otros mayores. Debe evitarse que se acumulen deudas, huyendo de las ocasiones para gastar y haciendo esfuerzos en tiempos de paz para pagar las que se hayan ocasionado en las guerras, y no cargar a la posteridad un peso que nosotros debemos soportar. Para pagar las deudas se necesitan rentas, y para tener estas son necesarios impuestos. Estos siempre son desagradables e incómodos, por lo que la dificultad en elegir lo que se ha de gravar para atender las necesidades públicas. Los ciudadanos ambiciosos, corrompidos o engañados facilitan que su patria entregue o sacrifique sus intereses, algunas veces por popularidad. Nueva York, 16 de septiembre de 1796. General George Washington, presidente de los Estados Unidos de América. Este valiosísimo documento pasó las fronteras de los Estados Unidos. En los debates que tuvieron lugar en San Miguel del Tucumán, en el Congreso General Constituyente que nos dio nuestra gloriosa independencia el martes 9 de julio de 1816, uno de los documentos que más fue conocido y divulgado en nuestros congresistas fue la despedida del general George Washington, a quien una vez más, y en esto que va a ser mi despedida en estas charlas, ¿no?, históricas, le vuelvo a manifestar mi gran admiración, porque si ustedes entendieron algo de lo que hizo este hombre, si leen lo que yo escribí en el tomo 1 de estos 7 que integran Radiografía del Imperialismo Británico, van a comprender cabalmente por qué tengo tanta admiración por este hombre, que yo creo que fue providencial por su mesura, fundamentalmente por su mesura. Para concluir, les diré que gracias a los conocimientos acá de Ignacio Araujo, al terminar mis palabras, van a ver una serie de fotos de la hermosa ciudad vieja de Colonia del Sacramento, y no les digo que así la habrá visto Pedro de Ceballos en 1777, cuando nombrado primer virrey del Río de la Plata, conquistó definitivamente a esa pesadilla, a esa hermosa pesadilla que fue esa ciudad, porque definitivamente quedó en poder de España. Pero la belleza de las imágenes habla más de cualquier descripción que yo pueda hacer. Espero que la disfruten. Muchas gracias por su atención.